Gracias, buenas tardes. Es un gusto estar acá hoy con ustedes, presentando esta pequeña ponencia en la cual básicamente vamos a hacer alusión a una parte de este fenómeno que estamos describiendo y desde el cual queremos hacer conciencia acerca de la subjetividad, principalmente, que involucra el considerarnos un tipo de persona y no una persona igual a todos nuestros congéneres. Bueno, primero hagamos una especificación teórica cognitiva. ¿Por qué los seres humanos pensamos en categorías? ¿Por qué no podemos, por ejemplo, enfrentar cada una de las situaciones que vivimos de forma única, individual e independiente? Básicamente porque como animales sociales dotados de una capacidad cognitiva, digamos, un poco superior a la de otros animales, estamos bendecidos con una verdadera limitada capacidad de memoria y de organización de nuestros pensamientos y de la información. Básicamente tenemos una capacidad muy limitada de poder enfrentar nuestra vida evento por evento. Por lo tanto, y para desarrollar algún tipo de control, aunque sea cognitivo, sobre lo que nos está pasando, empezamos a generar categorías: qué es bueno, qué es malo, qué es placentero, qué es displacentero, qué es alto, qué es bajo, ¿verdad? Y de esta manera, como vemos en el esquema, tenemos una serie de categorizaciones que nos hacen considerar las cosas, pues, positivas o negativas, dependiendo de nuestras experiencias, de lo que aprendemos, de lo que leemos y demás. Algunas de esas categorías que tenemos que aprender y que se nos promueven socialmente son, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la etnia o la raza. Sabemos y conocemos en la historia que en múltiples oportunidades, cuando una etnia se favorece por sobre otra o hay una actitud peyorativa hacia alguna de las etnias o razas, como las llamábamos anteriormente, podemos estar hablando de racismo, ¿verdad? Todos sabemos lo que es el racismo, tenemos claros ejemplos, lo hemos visto, lo vemos todavía hoy, por ejemplo, en el fútbol, y lo vemos también en las comunicaciones interculturales en los diferentes países para con nuestros vecinos centroamericanos, ¿verdad? A veces tenemos ese tipo de actitudes los costarricenses, a veces se tienen hacia nosotros en otros lugares y latitudes. Esta es una de las categorías sociales que más vívidamente sentimos día a día. También tenemos categorizaciones por credo o religión, ¿verdad? Por aquello que creemos, por aquello que pensamos. Vemos que muchas veces, lejos de unirnos, estos credos o religiones lo que nos plantean es la necesidad de separarnos y de señalar que somos o no somos de una u otra tendencia, de una u otra denominación, y por lo tanto inclusive en la historia hemos llegado hasta grandes guerras y genocidios con base en credo y religión. Esa es otra de las categorías importantes que la sociedad nos enseña. También tenemos la categoría de la riqueza o la disponibilidad de recursos, que nos hace considerarnos ricos o beneficiados o desposeídos o pobres, ¿verdad? Es otra de las categorías importantes sobre las cuales siempre estamos juzgando a las personas alrededor de nosotros. Tiene más, tiene menos, ¿verdad? Piensa de una u otra forma, pertenece a uno u otro trasfondo étnico. La cosa hasta acá es bastante clara, ¿verdad? Creo que sabemos que las categorías dominantes casi siempre promueven algún tipo de ignorancia sobre las divisiones y a veces hasta se validan esas divisiones en pos, por ejemplo, de la economía mundial, en pos de la acumulación de la riqueza, en pos de la supremacía de uno u otro tipo de ser humano. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la siguiente categoría? En esta categoría estamos cortados transversalmente como seres humanos. El género, como lo dice la teoría de género, es una adquisición, es un desarrollo que hace la sociedad sobre nosotros. Nos indican cómo ser hombres, cómo ser mujeres, pero biológicamente nacemos hombres o mujeres, excepto casos calificados, independientemente de lo que pase en todos los grupos humanos, vamos a tener esa distinción, una distinción complementaria, una distinción que es necesaria o ha sido necesaria hasta el momento y hasta que la ciencia
logre desarrollar un sustituto para la subsistencia de la especie. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer no puede votar, ¿verdad? O un hombre no puede criar a un niño? Estas categorizaciones se han validado a lo largo de la experiencia por mucho tiempo desde la supuesta naturaleza, desde un entendimiento supuestamente fiel y fáctico de que así son las cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los baby showers, cuando los juegos para los hombres son para demostrar que no saben cambiar un pañal? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando ante la posibilidad de que una madre salga adelante sola, sin ningún apoyo con sus hijos, la sociedad se escandaliza? También estamos reiterando una serie de categorías que en este caso en particular nos están discriminando. ¿Cómo? Vamos a verlo. Según la ONU, voy a leer este fragmento rápidamente, la discriminación es tanto la distinción, exclusión o preferencia que se tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales o cualquier otra esfera de la vida pública. ¿Hacia quién? Hacia una de esas clases, hacia uno de esos tipos que consideramos inadecuados. Cuando, por ejemplo, una etnia en particular se considera menos capaz que otra, vemos un tipo de discriminación. Cuando, por ejemplo, vemos que una persona con X cantidad de recursos o X cantidad de bienes tiene mejores posibilidades, por ejemplo, de obtener asistencia en el sistema bancario nacional, estamos viendo un tipo de discriminación también. Estamos viendo también una discriminación cuando, por ejemplo, ante un púlpito una persona dice: los que creen igual que yo van para el cielo, los que no creen como yo van todos para el infierno. Vemos también un tipo de discriminación en ese caso. De todas maneras, obtenemos los mismos resultados. Tipos de discriminación vigentes en el tema de género actualmente. Tomado de Con Mujer en 1999, el sexismo, ahí lo vemos. Es la discriminación que se hace de alguno de los dos sexos invalidando las capacidades o actitudes del otro. Estamos acostumbrados a pensar en sexismo con su forma típica y tradicional, ¿verdad? El machismo. Cuando sistemáticamente preferimos a un hombre para un puesto, cuando sistemáticamente creemos que se tienen más derechos o mejores derechos por ser hombre que por ser mujer. Pero ¿qué pasa cuando llevamos esto al ámbito de la familia, al ámbito de la crianza de hijos, al ámbito, por ejemplo, de la protección judicial? No vemos que a veces se favorece sistemáticamente a un género sobre otro, aunque es cierto, por mucho tiempo la mujer no fue sujeto de derechos y por lo tanto hay alguna necesidad de compensación o de nivelación de las dificultades ancestrales que hemos experimentado en este caso. Pero ¿qué pasa cuando sistemáticamente se le dice a usted: señor, usted no es capaz de criar a su hijo por ser hombre, por haber nacido hombre? O usted, por el hecho de ser hombre, es preculpable cuando hay alguna dificultad familiar o cuando hay algún roce. ¿Cierto? Que no estamos cayendo entonces en el mismo tipo de discriminación sexista. Vemos también una forma clara y bastante frecuente llamada dicotomismo sexual en este tipo de intercambios. En este tratamos a los sexos como si fueran diametralmente opuestos. Es una forma extrema de ese doble patrón en el que un hombre y una mujer no son para nada parecidos. Es más, pareciera a veces que ni siquiera son parte de la misma especie, que no somos interdependientes y que no nos necesitamos mutuamente pues para establecer la subsistencia de nuestra especie. Se trata a los hombres y a las mujeres como si fueran absolutamente diferentes, en lugar de tratarlos como dos grupos que tienen semejanzas y diferencias, pero que somos a fin de cuentas la misma especie, somos exactamente la misma genética. Cuando, por ejemplo, decimos es que este es un tema exclusivamente de hombres, estamos cayendo en este dicotomismo porque estamos anulando el hecho de que un ser humano, sea masculino o femenino,
siempre va a ser parte del género humano, siempre va a ser parte de la raza humana y por lo tanto, en muy escasos, calificados casos, no se puede compartir cualquier labor. Tenemos otra forma un poco más sutil de discriminación, en la que las principales víctimas son las mujeres y que se replica y se reitera mucho en nuestro sistema político y judicial en Costa Rica, en otros lugares del mundo también bastante a menudo. Este se llama el familismo y es en el cual mujer y familia son la misma cosa, no subsiste la una sin la otra. Una mujer está obligada a ser familia o a tener familia y una familia no puede existir sin la presencia de una mujer. Esto es lo que vemos, por ejemplo, cuando se otorga sistemáticamente la guarda, crianza y educación de los hijos solamente a la figura femenina en la familia. También es lo que vemos cuando, por ejemplo, una señora quiere estudiar, quiere recuperar, digamos, su independencia, quiere rehacer su vida posterior a una separación o un divorcio y se le castiga con la misma medida retirándole a sus hijos por no cumplir con el estándar sexista del familismo. Vemos muy a menudo, por ejemplo, que en estrados judiciales un padre quiere hacerse cargo de la crianza de sus hijos o quiere tener un contacto constante con sus hijos y se le impide porque el familismo dicta que no tiene nada que hacer un hombre para con sus hijos si ya no es pareja de la mamá de estos. Finalmente, del título de la brevísima ponencia que estamos presentando en este momento, ¿cuáles son algunas de las consecuencias en la salud mental de la vivencia de estos diferentes tipos de discriminación? El que nos ocupa un poco más hoy, que es el que tiene que ver con la familia y la distribución tradicional machista de los roles de género en cuanto a la vivencia de lo que es ser padre, ser madre y o ser hijo. Cuando nos consideramos un tipo de persona, nuestro autoconcepto se limita seriamente. Ya no somos capaces de enfrentar la vida en general, sino solo somos capaces de enfrentar ciertas áreas de la vida. Entonces mi autoestima necesariamente va a bajar. ¿Qué voy a tener? Voy a tener la imagen del yo soy. Inmediatamente me limito en muchas de las posibilidades, por ejemplo, de vivir, de expresar, de experimentar la crianza de los hijos, el trabajo fuera de la casa, la convivencia pacífica a pesar de la ruptura de un vínculo conyugal, ¿verdad? Vamos a experimentar también patrones familiares, sociales y comunitarios que nos empiezan a decir, así somos las mujeres, así somos los hombres, no tenemos nada más allá de esto. Tradicionalmente, el papá que ejerce su paternidad con dos objetos de cuero, que ambos los usa debajo de la cintura, la faja y la billetera. Eso es un padre. Así somos los padres. No podemos hacer nada más allá. ¿Qué somos las madres? Somos las que nos quedamos en la casa. Somos las que alimentamos, somos las que criamos. Así somos las madres. Y entonces nos circunscribimos en un patrón que nuevamente nos dice cómo somos. Limita nuestro autoconcepto, limita nuestra autoeficacia y finalmente nos daña la autoestima. Tenemos un malestar psicosocial. Cuando tenemos familias en conflicto, cuando tenemos familias rotas, cuando tenemos personas peleando por el acceso a sus hijos o sus hijas, sean padres o sean madres, tenemos un malestar que nos afecta a la psique, pero también afecta a la sociedad alrededor de nosotros, que a veces se transforma en malestares clínicos, a veces se transforma en depresiones, a veces se transforma en trastornos de estrés, a veces se transforma en ansiedad, casi siempre se trastorna en algún impacto, casi siempre de alguna manera nos lleva a necesitar apoyo, terapia, intervención médica o de cualquier otra naturaleza que a final de cuentas es un problema de salud pública, ¿verdad? Ahí están nuestros valores y principios. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Y qué posibilidades reales tengo yo de ver la vida desde otra perspectiva? Si yo no quiero continuar con mi matrimonio, con mi relación de pareja, no involucra a mis hijos. No debería involucrar a mis hijos. Yo no debería considerar que como un valor el matrimonio está
ligado, asociado o pegado con la crianza y con la paternidad y o la maternidad. Luego, socialmente seguimos viendo patrones de división y perpetuación. Siempre ha sido así. Yo no puedo cambiar el patrón que vivo, yo no puedo cambiar lo que me enseñaron. Un hombre es un hombre, debe ser un hombre siempre. Yo debo enseñarle a mis hijos a no depender de su padre, sino únicamente de su madre. Ven cómo siguen los patrones perpetuándose en el tiempo hasta que nosotros mismos validamos y reestructuramos nuestras creencias. Esto es así porque así es. Entonces ya no cuestionamos. Perdemos la capacidad crítica de ver que sí, ser madre o ser padre no involucra que tenemos que cometer los mismos vicios que cometieron nuestros padres y nuestros abuelos. Nosotros podemos reinventar la relación, nosotros podemos olvidarnos de que el divorcio, por ejemplo, es un conflicto a muerte que dura entre 10 y 20 años y del cual nadie sale ganando. Nosotros podemos desarrollar una cultura pacífica de reestructuración de nuestras vidas, para finalmente romper con la autoconfirmación de los estereotipos. Esos estereotipos que nos dicen, pero ¿cómo voy yo a permitir que mis hijos vivan una semana en una casa y otra semana en otra? ¿Cómo voy yo a visitar a mis hijos si ya no soy pareja de mi exesposa? ¿Cómo voy yo a estar disponible 24/7 hacia mis hijos si ya no vivo en esa casa? Si empezamos a romper los estereotipos, ahí puse el ejemplo del tío Tom, para quien conoce el libro del señor afroamericano en la época de la esclavitud en Norteamérica, que se cedió al sistema, que se entregó al sistema y él mismo empezó a llamarse negro, y él mismo empezó a discriminarse por serlo. ¿Cómo vamos a lograr romper? ¿Cómo vamos a lograr trascender? No en la política pública, no en las leyes, sino en la aplicación de las leyes, sino en nuestra propia vida, todos esos estereotipos y todas esas discriminaciones que nos han impuesto. ¿Cómo vamos a ser libres? Muchas gracias.